La calidad de tu familia sin duda habla mucho acerca de tus relaciones personales, las relaciones interpersonales según un estudio realizado a nivel mundial. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te llevas con los hijos? ¿Cómo te llevas ahí con el padre, la madre? ¿Cómo afecta esto incluso hasta la salud mental? Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hoy nosotros, amigos, vamos a hablar acerca del rol de la familia según la Biblia y de esta manera estamos iniciando con tu programa Destaques. Conformada en un promedio en África de 5 a 7 personas, en Asia de 4 a 6, en Europa de 2 a 4, en Norteamérica de 3 a 4 y en América Latina de 4 a 5, la familia es la base de la sociedad y define el carácter de aquellos que la componen. Hoy en tu programa estaremos hablando del rol de la familia según la Biblia. Bienvenido a Destaques. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Muy bien, Priscila, contento, feliz de poder estar acá en el programa. Y bueno, un saludo a todos nuestros amigos que se unen a esta transmisión especial. Estamos saliendo por nuevo tiempo del canal de la Esperanza. Y en Destaque siempre nosotros te traemos temas interesantes, temas valiosos que te van a ayudar en diferentes áreas de la vida. Hoy especialmente vamos a hablar acerca de este tema, la familia, ¿no? Y cada familia tiene particularidades bien independientes, Priscila. Así es, y cuando hablamos de familia, a todos nos toca el corazón. Pensar en nuestros hermanos, en nuestra madre, en nuestro padre, aquellas personas que marcaron la vida y como siempre decimos, somos quien somos porque ellos estaban en nuestra vida. Exactamente, vamos a ver hoy cuál es el impacto de la familia, pero desde una perspectiva bíblica, así que yo ya quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano, porque vamos a citar ahí algunos textos. ¿Cuál es el impacto que tiene en la familia, en la sociedad? ¿Cuál es el impacto que tiene la familia en el aspecto económico, en el aspecto educativo? Hay un dato muy interesante que lanza la UNESCO, donde dice que el 82% de las personas que tienen una familia estable llegan a ser más exitosos y terminan el colegio en esta etapa importante. Un dato interesante, Priscila. Claro que sí, y también vamos a ir abordando cómo es que podemos manejar los problemas en la familia, porque todas las familias, Samuel, tienen problemas. Exactamente. Pero lo importante es saber cómo solucionar cada uno de ellos. Hay una escritora de la Iglesia Adventista llamada Ellen G. White que dice que nuestro hogar debería ser un pedacito de cielo en la tierra. ¿Te imaginas cuánta paz, cuánta armonía, cuánta felicidad habría si nuestros hogares fueran así? ¿Cómo es que podemos llegar a esto? También lo vamos a abordar hoy. Exactamente, Priscila, pero vamos a revisar el concepto desde una perspectiva bíblica. Nuevamente te menciono esto porque es importante, ¿no? El concepto de familia se presenta en diferentes aspectos, pero ¿qué dice la Biblia en relación a la familia? ¿Cuál es el rol que tiene la familia? ¿Cuál es el rol que tiene el padre, la madre, el hijo, según una perspectiva bíblica? Todo esto te lo contaremos el día de hoy acá en Destaques. Priscila, hace algunos años nosotros hemos vivido en pandemia y muchas familias lamentablemente se han desestructurado precisamente por este tiempo que pasaron en casa. Y hasta parece algo irónico, ¿no? Vivir ahí con toda la familia en vez de aprovechar el tiempo y demás, pero en muchos casos fue todo lo contrario. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Así es, esta y más preguntas la vamos a responder acá en tu programa Destaques, pero es momento de ir a escuchar una nota que nuestro equipo de producción preparó para ti, así que presta mucha atención. La familia es una institución fundamental en todas las sociedades, desempeñando un papel crucial en la formación de individuos y en el tejido social. A lo largo de la historia, la estructura y las funciones de la familia han evolucionado, adaptándose a los cambios culturales, económicos y sociales. En el contexto actual, la familia sigue siendo un pilar esencial, aunque enfrenta desafíos significativos debido a las transformaciones globales. La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, responsable de la socialización primaria de los individuos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la familia proporciona el entorno necesario para el desarrollo emocional, social y económico de sus miembros. Este rol es especialmente importante en la infancia,
donde los niños aprenden valores, normas y comportamientos que los acompañarán durante toda su vida. En el mundo contemporáneo, las estructuras familiares son diversas y varían significativamente entre culturas y regiones. El informe Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020 de la Organización de Naciones Unidas Mujeres destaca que las familias pueden incluir desde las tradiciones familiares nucleares hasta familias extendidas, monoparentales y familias reconstruidas. Esta diversidad refleja los cambios en las dinámicas sociales y económicas, así como la creciente aceptación de diferentes formas de convivencia. A pesar de su importancia, las familias enfrentan numerosos desafíos en el mundo actual. La globalización, la urbanización y los cambios económicos han alterado las dinámicas familiares tradicionales. Por ejemplo, la migración laboral ha llevado a la separación de familias, mientras que la precariedad económica ha aumentado el estrés y la inestabilidad en muchos hogares. Además, la pandemia del COVID-19 exacerbó muchas de estas dificultades, poniendo de relieve la necesidad de políticas de apoyo familiar más robustas. En respuesta a estos desafíos, muchos países han implementado políticas para apoyar a las familias. ¿Y qué dice la Biblia al respecto de los hijos? Porque hoy, amigos, estamos hablando acerca del rol de la familia según la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la importancia y el rol, el trabajo que tienen que hacer los hijos? Si bien sabemos la importancia de los padres, de las madres, ¿y qué con los hijos, Priscila? Exactamente, y ahora en una sociedad que cada día está cambiando más, una sociedad que pareciera que no es la misma que la Biblia, ¿no? Que ya los consejos son antiguos, pero ¿será esto realidad? ¿Será que lo que la Biblia dice todavía tiene relevancia? Amigos, estas y más preguntas vamos a estar resolviendo hoy en tu programa Destaques. Nuestro invitado ya está preparado, nosotros ya estamos listos, solo faltas tú, que compartas esa transmisión con tus amigos, con tu familia y que todos puedan lograr este objetivo que todos tenemos, que nuestro hogar sea un pedacito de cielo acá en la tierra. Exactamente, me encantó mucho esa frase, Priscila, ¿no? Vamos a hablar también acerca de principios, de valores, qué nos dice en respecto a estos detalles la Biblia. Pero tenemos que ir a una brevísima pausa, amigos. Luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Hoy en Destaques. En el plan original era que Adán y Eva puedan multiplicar, ¿no? Y que todas las bendiciones, lo lindo que era ese jardín del Edén, pueda ser disfrutado comparado con otros cumpleaños, fue bastante sencillo, fue bastante simple, ¿no? Entonces, al final, incluso llegamos a... La familia sigue siendo fundamental dentro de nuestra sociedad. Hoy aquí en Destaques, amigos, estamos hablando acerca del rol de la familia, pero según una perspectiva bíblica. Y yo quiero presentarte ahora el mito o la realidad que será resuelto hoy acá en Destaques en instantes junto a nuestro invitado destacado del día de hoy. Y es el siguiente: las enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio son irrelevantes para las parejas modernas. ¿Será que la Biblia quedó obsoleta en relación a los consejos de familia en esta época moderna que nosotros estamos viviendo? ¿Esto será un mito? ¿Será una realidad? Bueno, ya Priscila se encuentra con el invitado destacado del día de hoy que nos ayudará a responder esta y otras preguntas en relación a este tema valioso, el rol de la familia según la Biblia. Muchísimas gracias, Samuel. Hoy estamos hablando sobre el rol de la familia según la Biblia y yo me encuentro ya con nuestro invitado especial, el pastor Saúl Cruz. Pastor, un privilegio tenerlo con nosotros. La verdad que es una alegría por estar aquí y sin duda alguna vamos a disfrutar de lindos momentos y sobre todo de aprender mucho más, ¿no? Pastor, ser pastor, valga la redundancia, es un trabajo realmente muy grande, un trabajo muy noble. ¿Cómo es que usted aceptó ese llamado para trabajar para Dios? Es lo que quizás la mayoría de los colegas le va a contestar, ¿no? Uno siente ese llamado de Dios y en lo personal uno piensa que no podría hacer otra cosa más en la vida que esto. Porque en realidad a mí me gustaba, por ejemplo, el tema esta semana que encontré en los libros antiguos, mi libro de física. Y de vez en cuando, a manera de desestresarme, cinemática, fuerza, gravedad y todo lo demás, me encanta la física, me encanta la química. Entonces yo pensé que iba a ser ingeniero petrolero. Me encanta el tema de la política,
pensé que iba a estudiar ciencias políticas y derecho, pero el Señor hace un llamado y uno cree que no puede quizás vivir de otra manera si es que no hace lo que Dios quiere que uno haga. Así es, entonces, ¿no era su primera opción tal vez estudiar la carrera de teología, sino que tenía algunas otras opciones? Pero háblame un poco sobre ese llamado. ¿Cómo se siente el llamado para trabajar a Dios? Lo interesante es que Dios llama de maneras tan diferentes, y yo le comento cómo fue en grandes rasgos. Fuimos a un campamento en Trinidad, recuerdo que me dieron 2 MP3 y un MP4, ese MP4 que se podía ver los videos. Estamos hablando de hace más de 15 años atrás. Hoy uno dice, ¿qué es eso, no? Pero en ese entonces era lo último que habían traído de China, que casi nadie lo tenía. Me lo dieron para que lo haga cargar sábado en la noche. Lo cargo, lo guardo en mi maleta, vuelvo al día siguiente ya para sacar y devolvérselo. Y no había. Y me lo habían robado. Se perdió, les lo robaron. No, me lo robaron porque estaba bien guardado. Entonces yo digo, ¿por qué? Si quería en ese momento estudiar teología, se me estaba entrando la idea. ¿Por qué pasa? Iba a haber un bautismo en ese lugar y se rompió la carpa o la piscina. Entonces digo, ¿pero por qué Dios permite si iban a bautizar como 5 o 6 personas? Al día siguiente se bautizaron más de 18 personas. Entonces yo entendí que no siempre es lo que uno cree o lo que uno piensa. Dios tiene sus maneras misteriosas de trabajar. Entonces me pasó lo que me pasó. Quizá era el enemigo que quería de alguna manera desanimar. Entonces Dios movió las piezas y me dio a entender que su voluntad siempre es lo mejor. Y qué interesante entender ese llamado directo que Dios le hizo a usted, ¿no? Saúl, yo quiero que tú trabajes para mí, yo te estoy dando esto para que tú veas que yo existo, y ahora está aquí como pastor trabajando en la Universidad Adventista de Bolivia y aquí también compartiendo en Destaques ese tema tan importante que es el rol de la familia según la Biblia. Pero pastor, hablando de familia, yo quiero que usted nos presente a la suya. Lo interesante es que programas anteriores yo presentaba a mi esposa, se llama Patricia Noriega, y siempre hablaba de 2 hijos, de Saúl, que es el mayor, pronto a cumplir 10 años, Rafael, que es hoy el del medio, pero hoy ya tenemos una tercera guaguita, y entonces ya se encuentra con nosotros Lucas Santiago, que en algún momento ya va a cumplir 1 año, así que no sé si en la siguiente entrevista va a haber más hijos, pero por el momento casado felizmente y con 3 hijos varones. Entonces son 4 varones en casa y la mamá, yo imagino que la mujer, la madre, su esposa debe ser la más mimada de la casa. Claro que sí, basta una sola mujer para dominar a 4 varones, así que sin duda alguna siempre ella es el centro de todo. Pastor, realmente muy bueno poder conocer todo eso. Un abrazo también para toda su familia que estoy segura que está viendo el programa hoy especial, hablando sobre el rol de la familia según la Biblia. Pastor, yo quiero comenzar con lo más básico. ¿Cómo podemos definir a la familia? ¿Cómo la Biblia define a una familia? Bueno, hay un texto muy conocido, lo dice Génesis, lo replica Efesios 5, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Y producto de este amor, lógicamente en casos normales vendrán los hijos. Entonces la familia es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de la iglesia, es el núcleo del pueblo de Dios, es el núcleo de todo, ¿no? Todos están formados por familias. Entonces es un lugar especial, es un lugar donde Dios también quiere actuar y entrar, y sin duda alguna que Él quiere también dar consejos para que nuestras familias sean felices. Exactamente. Y todos estos consejos de seguro los podemos encontrar en la Biblia. Claro que sí. Es un libro muy antiguo, pero la antigüedad no le quita la relevancia, y vamos a encontrar en textos que pudieron haberse escrito ayer, porque son tan oportunos para la sociedad de hoy que uno dice, este libro es especial, tiene que ser inspirado por alguien especial para poder tener el impacto que hoy tiene, a pesar de los miles de años que ya tiene de antigüedad. Y pastor, si hablamos de propósito, ¿cuál es el propósito de la familia? ¿Por qué Dios creó a las familias? A través de la familia, en el plan original era que Adán y Eva puedan multiplicar, ¿no? Y que todas las bendiciones, lo lindo que era ese jardín del Edén, pueda ser disfrutado por tantas personas como sea posible. Entonces Él creó la familia para que tanto el hombre como la mujer no estén solas, como para que también vengan hijos y ellos sean ejemplos de enseñanza, ejemplos de fe, de amor, para que también la sociedad pueda ver en ellos ese reflejo. O sea,
el amor de Dios debe y tiene que reflejarse en la familia. Entonces, a través de la familia es que Dios puede, primero, enseñarnos muchas cosas y segundo, también poder ser bendición para nosotros y para aquellos que nos rodean. Ahora, pastor, este concepto que usted me da es muy lindo, ¿no? Mostrar a través de la familia el amor de Dios, mostrar a través de la familia la paz, la bondad, la paciencia, pero lamentablemente hoy en día no todas las familias son así. Es verdad. Una vez que entró el pecado a este mundo, el plan es complicado de llevarse a cabo. Pero, sin embargo, si nosotros ponemos nuestra parte, si nosotros estudiamos, si nosotros realmente cumplimos lo que Dios quiere para nosotros, la posibilidad de una familia feliz es real. Y quizás en este momento alguien está a punto de cambiar, poner otro enlace, irse a otra red, porque dice familia feliz y mira a su familia y dice, ¿no es para mí? No, en realidad este programa es para usted, porque Dios siempre tiene la posibilidad de transformar cualquier realidad, incluso la de una familia quizás que en este momento no está pasando la mejor situación de sus vidas, en una familia feliz. Y es que en realidad, pastor, cuando comenzamos el programa, dijimos una frase que realmente es muy interesante. Tu hogar puede ser un pedacito de cielo acá en la tierra. Y cuando nosotros escuchamos esto, pastor, nos suena tan impresionante, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Si en los hogares hay peleas, hay discusiones, hay cosas malas, quizás no nos llevamos bien entre hermanos, entre padres, entre familia, ¿será que realmente se puede lograr esto, que nuestro hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra? Lo que pasa es que generalmente estamos acostumbrados a que tiene que ser perfecto o no vale nada o no sirve nada. Entonces, recientemente tuvimos el cumpleaños del segundo. Y ya cuando era la noche, después de hacer, fuimos a su curso, su tortita con sus compañeros, fuimos a pasear, tomar unos helados, pero comparado con otros cumpleaños, fue bastante sencillo, fue bastante simple, ¿no? Entonces, al final, incluso llegamos a pensar, preguntarle en hacerle un cumpleaños ya como generalmente uno lo conoce, con piñata, que vengan sus amigos a la casa y todo lo demás. Entonces le pregunté, hijo, ¿te gustó tu cumpleaños? Sí, me dice. ¿Por qué? Recién tenía 6 años cumpliendo ese día, me dice, no, porque estuvo la familia junta. Entonces, lindo. No es que no hubo dificultades, no es que hubo problemas, no es que no hubo estrés, porque faltó platillo, porque había que llevarlo, porque había que meter la torta a su curso. No es que no, todo fue color de rosa. Pero al fin y al cabo, la familia es esa. Es un conjunto de situaciones que a veces es caos, pero al fin y al cabo estar juntos es lo que cuenta. Yo me quedo con esa, la perfección tal vez podríamos decir que está en la simpleza, en el hecho que somos personas que estamos unidas, que se aman a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de que, como ya dijimos, hayan problemas, dificultades, cosas malas que estén pasando en nuestra vida, el hecho de que estemos juntos como familia es lo que lo hace perfecto. Pastor, al principio del programa lanzamos un mito o una realidad, yo quiero compartirla con usted. Dice lo siguiente: las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio son irrelevantes para las parejas modernas, y en especial se cree esto porque el mundo va cambiando, ¿no? Y como decimos, la Biblia se escribió hace mucho tiempo, el mundo cambió. Esto que acabamos de leer, ¿es un mito? ¿Es una realidad? Y sin duda alguna tiene que ser un mito. ¿Por qué? Puede ser que hoy la discusión sea si lavaste o no lavaste los platos de porcelana. Y hace 4000 años quizá era no lavaste, no sé, el horno de barro. Era la misma situación, diferente contexto, diferentes materiales, pero al fin y al cabo tanto los problemas como de comunicación, de pareja, de enseñanza, de complementariedad o los problemas que hoy tuvimos o tenemos son los mismos problemas que han tenido en el pasado, porque las personas seguimos siendo básicas, seguimos siendo lo mismo, ¿no? Cambiará solamente el contexto, pero sin duda alguna, tan relevante como fue cuando se escribió, lo es relevante el día de hoy. Entonces, pastor, ¿podríamos decir que la solución a todos los conflictos, tanto matrimoniales como familiares, están en la Biblia? Sin duda, es algo que nosotros este momento vamos a comenzar a ver y quizás alguno dirá, wow, sí, era lo que necesitaba. Así es, pastor. De esto vamos a estar hablando en el próximo segmento de Destaques, así que quédate con nosotros. Es momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos, pero enseguida volvemos con más.
en Destaques. ¿Quién insiste a pesar de que es rechazado? ¿Dios o el ser humano? Dios. Siempre está Dios, a pesar de que no es el culpable, siempre tiene que estar atento. Lastimosamente no es el plan de Dios, no es el ideal, pero tiene que pasar, así como la alimentación. No es el plan de Dios, pero tenemos que comer, y a veces no es que vivimos cerca. Continuamos, amigos, en su programa Destaques. Qué alegría tenerlos con nosotros. Ya nos encontramos acá en la mesa de diálogo junto a Samuel, junto al pastor Saúl Cruz. Una vez más, bienvenido, pastor. Hoy estamos hablando de el rol de la familia según la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los conflictos familiares? ¿Qué rol tiene el hombre, la mujer, los hijos en la Biblia? Esta y más preguntas se van a resolver hoy, Samuel. Exactamente, Priscila, y nuevamente, pastor, gracias por estar con nosotros acá en Destaques. Y estamos viendo este tema, pero a la luz de la Biblia, ¿no? Un tema realmente valioso, porque si bien tenemos el concepto de que la familia es la base en toda sociedad y demás, y como que en estos últimos años, queridos amigos, se ha ido distorsionando un poco a veces el rol tanto del padre, la madre, los hijos y demás, ¿no? De manera general. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Y yo, pastor, ya quiero lanzar ahí mi primera pregunta, que es precisamente en relación a esta. ¿Cuáles son los roles específicos que la Biblia nos presenta cuando hablamos de un padre, de una madre, de un hijo? ¿Estamos hablando de los mismos conceptos de manera general como conocemos hoy en la actualidad? ¿O tenían un rol tal vez un poco diferente? La verdad es que la Biblia nos da la sugerencia, nos da el plan. Nos da el camino que nosotros podríamos tomar para llegar a lo que se quiere, ¿no? Una familia feliz. El libro de Efesios, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6, habla bastante del tema de la familia. Y por ejemplo, primeros textos dicen: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 22 del capítulo 5, casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros encontramos que la Biblia, en importancia, todos son iguales. No hay ningún género que sea más importante que el otro, no hay un rol que tenga una relevancia mayor que la otra. Sin embargo, a pesar de que en esencia, a pesar de que en valor todos somos invaluables para Dios, nosotros encontramos que la Biblia sí da ciertos roles. A los hijos de obedecer, de estar atentos a la enseñanza de los padres, claro. A la madre de poder criar, guiar y proteger a su familia, tanto a sus hijos como su casa, y al padre como sostener o ser el sustentador, el ejemplo. Y ese último texto, algunos dicen, no, la Biblia es machista, pero ese último texto de Efesios 5:25, donde nos dice que amemos a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, la verdad es que es el texto más polémico o más complicado para un hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hace la comparación entre Cristo y su iglesia y el hombre y su esposa, por ejemplo, ¿quién se equivocó? ¿Dios o el ser humano? El ser humano. ¿Quién buscó la solución? ¿Dios o el ser humano? El ser humano. ¿Quién rechaza la solución? ¿Dios o el ser humano? El ser humano. ¿Quién insiste a pesar de que es rechazado? ¿Dios o el ser humano? Dios. Siempre está Dios, a pesar de que no es el culpable, siempre tiene que estar atento. Entonces, cuando la Biblia nos dice amen a su esposa como Cristo amó, entonces si hay una dificultad en casa, en el matrimonio, ¿quién tiene que buscar la solución? ¿Quién tiene que ser el que tenga la iniciativa? El varón. ¿Quién tiene que, a pesar de que sienta que no es su culpa, humillarse o ser humilde o dejar el orgullo a un lado? El ser humano es por naturaleza orgulloso. El hombre tiene que dejar el orgullo. Entonces la Biblia pone en la espalda del hombre, cuando dice cabeza, no habla cabeza para mandar, no habla cabeza para oprimir, no habla cabeza para destruir a una mujer, todo lo contrario, para construir, animar, apoyar, motivar y hacer crecer a su mujer. Entonces,
ahí le da el equilibrio que nosotros necesitamos, que hoy lastimosamente es difícil en algunos hogares. Exacto, me gustó la palabra que utilizó el pastor, ese equilibrio, ¿no, Priscila? Que da una familia, no tanto el padre, la madre, los hijos, ¿no? Y se van ahí complementando y demás. Pero pastor, me quedó una duda ahí en los conceptos que presentaba en la Biblia, porque en uno de ellos se presenta a la madre, no a la mujer en este caso, como la persona que tiene que educar, instruir, y nosotros estamos viviendo ahora en una sociedad donde dice no, o sea, la responsabilidad es de ambos, Es entre el compartida. padre y entre la madre, porque parece, o se da a entender, ¿no? No, solamente es el trabajo de la madre y el varón se encarga solamente de trabajar, ¿no? En este sentido, ¿cuál sería la instrucción? ¿Se aplican estos conceptos a nuestra actualidad, hoy viviendo en una época moderna donde tanto el padre como la madre trabajan y ambos tienen la misma responsabilidad? No, ¿cuál sería la guía, pastor? Mire, vamos a hacer una comparación con el tema de la alimentación. ¿Cuál es el plan ideal de Dios para la alimentación del ser humano? Bife, algunos choricitos. No es el plan ideal. Claro. Lo más Cuando natural vemos el posible, plan ¿no? ideal de Dios en la alimentación, nos vamos al jardín del Edén y dice fruto, semilla, otra palabra, vegetariano. Ujú. Ese es el plan ideal de Dios. Hoy, a veces hasta las mismas verduras es difícil encontrar, por ejemplo, aquellas que no tengan pesticidas, herbicidas. Hoy, la verdad, hace mucho tiempo que no como una manzana con cáscara, porque uno muerde la cáscara de la manzana y se siente ese amarguito de que Ha sido tratada, ¿no? Con algo un tiene, elemento ¿no? químico. Entonces, pero ¿cuál es el plan ideal de Dios en la alimentación? Bueno, vamos al Edén y ahí vemos, ese es el plan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como ser humano? Mientras más me acerca al plan de Dios original, obviamente mi salud a través de la alimentación va a estar mucho mejor. Claro. Exacto. ¿Cuál es el plan de Dios, el ideal en cuestión de la familia? Es lo que veíamos al principio. Adán tenía que ponerle los nombres, Adán tenía que cuidar, Adán tenía que labrar la tierra, Adán tenía que hacer todo ese aspecto protector. La mujer tenía que ser el complemento perfecto, apoyar, porque un hombre sin una mujer no tiene sentido. Incluso el mismo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque seguramente lo vio no feliz, a pesar de que estaba en el paraíso. Entonces dejó algo muy importante. ¿Qué es lo más importante que tiene un matrimonio? Los hijos. Exacto. No hay nada más importante para un matrimonio que los hijos. Entonces, ahí la madre cumple ese papel fundamental. Pero así como en la comida, en la alimentación, a veces cuesta llegar a ese plan original, hoy la sociedad también es complicada. Hoy muchas veces el sueldo del esposo no alcanza para los dos. Hoy las necesidades que tenemos no alcanza. Entonces la mujer, por su espíritu de proteger, por su espíritu de proveer lo mejor para sus hijos, también ha tenido que salir a trabajar, también ha tenido que hacer muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. Uno dice, listo, si tengo 2 sueldos, quiere decir que tengo un auto mejor, tengo una casa mejor, tengo ropa mejor y tengo celulares de último modelo. La pregunta es, ¿y dónde están los hijos? Ah, no, están con los abuelos. O en la Y los guardería, ¿no? Y los abuelos son espectaculares. Yo creo que son lo máximo, ¿no? Después de los padres, los abuelos son lo máximo. Pero en su función. Son muy pocos los abuelos que van a querer instruir, ¿no? El abuelo es más para consentir. Las guarderías. Por más cámaras que hayan, por más especialistas en psicopedagogía neonatal que encontremos, la televisión, que vean programas ahí mientras uno se distrae, ellos se pueden distraer, nosotros ir a hacer algo. El día que nosotros creamos que una tele reemplaza a una madre, habremos perdido el foco. Porque alguien dice, no, pero está la tele. No, es imposible. Están los abuelos. ¿Los abuelos pueden reemplazar a la madre? Ese concepto en realidad minimizaría o degradaría Claro. la importancia y el valor de una mamá. Ahora, entonces estamos los dos extremos. El extremo que me dice que tengo que trabajar duro y 2 sueldos y más rápido todo, pero descuido completamente a mis hijos. Y también está que lastimosamente a veces es imposible sobrevivir solo con el sueldo, por ejemplo, del esposo, porque quizás son condiciones diferentes a las que habían antes. Antes
Y no había problema de que, no voy a tener para comer, porque el trabajo era cultivar. Obviamente siempre había lo básico. Entonces me pude ir a ese extremo de no, entonces el marido solamente va a tener que trabajar, la mujer es solo para la casa, no puede estudiar, no puede progresar, no puede independizarse en el sentido emocional de valorarse, de sostenerse. Entonces no, la mujer es solamente una empleada más. Y ahí nos fuimos al otro extremo. Son dos extremos, entonces, ahí la degradamos por completo. Ahí estamos anulando su individualidad, su capacidad, su profesionalismo, el aporte que da a la sociedad. No es lo mismo este programa con 3 hombres que con una dama en el medio. Siempre le va a dar algo diferente, que así tiene que ser, porque necesitamos a la dama en todo sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que ver, ¿será que en este momento, porque no es que en la actualidad la mujer no pueda trabajar? Hay momentos y hay momentos. O sea, un bebé de 2 meses, yo lo dejo en la guardería y quizás hay gente que lo va a tener que dejar, porque no hay quien se los cuide, porque tiene que comer. Lastimosamente no es el plan de Dios, no es el ideal, pero tiene que pasar, así como la alimentación. No es el plan de Dios, pero tenemos que comer. Y a veces no es que vivimos cerca de un comedor vegetariano. Tenemos que comer lo que hay. Tenemos que alimentarlo de la mejor manera posible. Aún comiendo carne, yo puedo comer aquí mi carnecita a la plancha y mi brutal ensalada. O puedo comer mi carne con papa frita, con yuca frita, con esto. Entonces, aquí lo difícil de este tema va a ser encontrar el equilibrio. ¿Hasta qué punto vale la pena buscar una superación material dejando a costa a los hijos? Y estamos nosotros en una época donde nos dejamos llevar a veces por la corriente, ¿no? Y creo que ese es lo más peligroso, porque vemos que la sociedad ahora en su conjunto está así, ¿no? Hay una presión social, ¿no? El esposo, la esposa trabaja, no sé, de mi hermano, de mi cuñado, no, tú tienes que trabajar, y como decía el pastor, ¿no? A veces por lograr, y creo que hay que poner en una balanza, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo más valioso para nosotros? Por una parte están los hijos, la familia, y por otra parte está la parte económica, pedir sabiduría a Dios, ¿no? Así es. Y pastor, ¿hay algún ejemplo bíblico que nos diga cómo debería ser una familia? ¿Cuáles son los roles? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? De hecho, pastor, quiero agregar ahí a la pregunta de Priscila, que nos ayuda un poquito a entender cómo era la familia en las épocas de la Biblia, ¿no? Ahí yo me imagino, no sé, a Abraham. ¿Cómo era Abraham, la esposa, el hijo, de repente Noé? ¿Cómo era el contexto? ¿Cómo es que se vivía? Para que podamos entender un poco más ahí la pregunta de Priscila. Claro, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia, encontramos a Abraham, encontramos a José, que el libro de Génesis, desde el capítulo 42, 43, toma relevancia. Encontramos enseñanzas de Noé, encontramos Jacob. Pero lo interesante es que cuando encontramos, usted me diga, muéstrame en la Biblia una familia perfecta, desde la misma Biblia nos sería muy difícil encontrar una familia perfecta. Abraham, porque por falta de fe tuvo un hijo con una de sus sirvientes. Noé, porque se emborrachó y llegó lastimosamente a hacer cosas que no tenía que hacer. Jacob, porque tenía favoritismo. Caín mató a Abel, su hermano. Y era la primer familia que había vivido en el paraíso. Entonces nosotros encontramos que ¿hay ejemplos en la Biblia? Sí. ¿Hay ejemplos buenos? Sí. Pero aún esos ejemplos buenos de familia, siempre le vamos a encontrar un problema a la familia, porque la Biblia es un reflejo de la sociedad en ese momento. Y la familia es parte de la sociedad. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Pero sí había un modelo, ¿no? El padre como un sustentador, como un guía, como un soporte. La madre cuidando de lo más importante, que eran los hijos, y eso hacía que los hijos crezcan en sabiduría, crezcan en principios, en valores. Entonces las sociedades eran mucho más fuertes, mucho mejores en ciertos aspectos, y los hijos obviamente aprendiendo de los padres. Entonces había ese núcleo completo. Y esto me pone a pensar en algo, ¿no? Como familia, desde la Biblia vemos que no es fácil, ¿no? El hecho de tener una familia perfecta prácticamente es imposible. Pero
¿Cómo es que nosotros podamos llegar a tener una familia llena de armonía, llena de paz, llena de cosas lindas, ¿no? Como comúnmente decimos. Esto lo vamos a ir resolviendo en el próximo segmento. Es momento de continuar y esta vez con un regalo. Así es, Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti, así que presta mucha atención. Gracias amigos, siempre acá en Destaques con la mejor información, tocando temas interesantes, pero llegó un momento muy especial acá en Destaques y yo quiero presentarte un regalo. Un regalo no porque no tenga ningún costo, sino porque esto es financiado gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Te estoy hablando de la revista Esperanza en su versión Padres Preparados, Hijos de Carácter. Bien se menciona que no hay una universidad para padres, un lugar donde tú puedas prepararte para ser padre. Pero sí tenemos la información para poder conducir este camino de manera correcta. Yo por eso quiero presentarte el contenido de esta revista, para que tú ya puedas despertar este interés, animarte a solicitar esta revista. Por ejemplo, tú conoces el término de disciplina, pero podrías responder si la disciplina y el castigo son sinónimos o cuál es la diferencia. Por ejemplo, otro tema interesante que contiene esta revista es cómo enseñar sobre sexualidad a tus hijos. Una edad complicada, un tema bastante delicado que muchas veces sentimos el temor de abordar, de cómo abordarlo. Tú podrás aclarar todo eso en esta revista a la luz de la Biblia. Algo muy importante, a la luz de la Biblia. ¿Y cómo puedes solicitarlo? Ingresando al sitio nuevotiempo.org/escuela bíblica, tanto en formato físico, en formato digital. Tú puedes tenerlo esto en la comodidad de tu domicilio. Queridos amigos, llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. Hoy en Destaques. No hay nada más importante y más hermoso que estar con su hijo, aparte que es un respiro para la mamá, ¿no? Pero comenzar a tener esa conexión. Alguien dice, ¿no? Para estar en el futuro de nuestros... Uno puede decir, quiero estar en el plan de Dios con respecto a la familia y los roles y todo lo demás, pero hoy la sociedad también es difícil. Pero en algún momento tengo que sentarme y parar y ver mis prioridades. Continuamos amigos en tu programa Destaques, nos encontramos en el último segmento, hoy hablando sobre el rol de la familia según la Biblia. Estuvimos tocando un tema importante, el rol del padre, el rol de la madre, ahora vamos a hablar sobre el rol de los hijos, pero realmente hay mucho que comentar al respecto. Una vez más, bienvenido Pastor, gracias Samuel también por acompañarnos. Exactamente Priscila, ¿no? Qué valioso el tema que estamos hablando, porque incluso estamos hablando desde la parte educativa, Pastor. Claro, muchas veces nosotros tendemos a segmentar o encasillar en un solo lugar, un solo momento. Por ejemplo, si bien es cierto que el varón generalmente, según la Biblia, tiene que ir a trabajar y es el sustentador, el principal sustentador, a tal punto que dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el hombre que no provee a su familia, lo peor que hay, digamos, ¿no? Entonces lo mínimo que tiene que hacer es proveer. Eso quiere decir que no tiene que ayudar en casa, eso quiere decir que no tiene que lavar los platos, eso tiene que decir que no puede cocinar en algún momento. O participar en la educación de los hijos, ¿no? Que Sí. solamente la madre tiene que encargarse de ese aspecto importante. Es por eso que la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Para la mentalidad bíblica, la educación es integral. La educación no se limita a sentarse y conversar solamente o ir al colegio. La educación no se limita a la madre. La educación es un todo. El padre también tiene que ser ejemplo, el padre también tiene que estar atento y a veces el padre se quiere desligar. Recuerdo conversar con un matrimonio y el papá, el esposo me decía, es que mi esposa no sé qué le pasa, cuando llego hay gritos, hay peleas, hay dificultades, yo no sé por qué ella no puede hablar solamente tranquila con sus hijos. Le pregunté cuántos hijos tenían 7 hijos. Uy. Wow. Entonces yo le dije, mi hermano, ¿qué hace usted con sus hijos? Una mañana. Y usted háblele bonito, usted solamente susurrele al oído. Y si usted lo hace, perfecto. Vamos a ver cómo su esposa puede aprender a ser como usted. Pero le aseguro que no va a ser posible. Entonces, a veces el esposo intentamos quitarnos esa Responsabilidad presión o esa incluso, responsabilidad. Somos parte de la educación.
y lo principal somos el ejemplo. Tenemos que estar ahí en cada momento. Los hijos, de alguna manera, por afinidad con el tema del temperamento, puede fijarse un poco más con el padre, puede fijarse más con la madre. Por el tema del género, a veces las damas son más apegadas al padre. Entonces, sin duda alguna, el padre es tan responsable como la mujer, tanto en la educación, tanto en los roles dentro de la casa, y es imposible evitar que él sea parte fundamental de la educación, del crecimiento de sus propios hijos. Exactamente, pero acá en Destaques, Priscila, ¿no? Si bien nosotros estamos dando ahí algunos consejos, ¿no? Como decía el pastor, ¿no? De apoyar en casa y demás. Pastor, ¿usted cocina en casa? ¿Sí? ¿Tiene ahí algún día específico, desayuno y demás? Por ejemplo, a mí me encanta experimentar, me encanta cocinar. Yo digo, ¿y qué tal si le echo esto, y si le echo esto, y si le echo lo otro, digamos, ¿no? Y experimentamos. Los desayunos generalmente son míos, porque estamos en eso. La cena tratamos también de que sea mía. Cuando volvemos al mediodía, y sobre todo en la noche, me hago cargo del bebé, porque mi esposa tuvo casi todo el día con 3 hombrecitos que son, nosotros decíamos, el tercero es menos mimado. Para mí los 3 son 3 primogénitos, los 3 son súper mimados. Entonces, ¿y saben qué? Por temas de trabajo, los primeros 2, a veces en el distrito, cuando uno es pastor de iglesia, en el departamento, uno viaja mucho, estábamos, pero no tanto como quisiéramos. Con este tercero, trabajamos vivimos a una cuadra del trabajo. Entonces, almorzamos más tiempo, comemos más tiempo, y el tercero es más apegado. Es como que me ve y ya estira los brazos. Y digo, qué lindo, qué espectacular poder tener esa relación, ¿no? Esa conexión con nuestro hijo. Entonces, aquel papá que está mirando y dice, no, es que yo llego tarde, yo llego cansado, yo llego directo a ver el deportivo o ver en las redes sociales. No hay nada más importante y más hermoso que estar con su hijo, aparte que es un respiro para la mamá, ¿no? Pero comenzar a tener esa conexión. Alguien dice, ¿no? Para estar en el futuro de nuestros hijos, tenemos que vivir en el presente con ellos. Qué lindo. Excelente recomendación. Qué lindo es poder pasar tiempo con la familia, ¿no? Y realmente dedicar ese tiempo para pasar de calidad, ¿no? Con los más pequeños, con nuestros padres, con nuestros hijos. Pero pastor, como estábamos hablando al principio, lamentablemente vemos que ahora hay menos familias en la tierra, incluso hablando de hijos como tal, en el contexto boliviano. Los abuelos, bisabuelos tenían 7 hijos, 8 hijos, incluso hasta 12 hijos. Ya nuestros padres, las personas como de 40, 50 años, ahora solo tienen 3 hijos, 2 hijos. Y si hablamos de un contexto más joven, ya los jóvenes no quieren tener hijos. Y si tienen, es solamente uno. O incluso como comúnmente se ve que adoptan a los perros como si fueran hijos, a las mascotas como si fueran hijos. Si nos vamos a los datos estadísticos, hablando sobre casamiento, es obvio que los casamientos han bajado drásticamente. Incluso a la misma edad, en 1960, los hombres se casaban a sus 22 años y las mujeres a sus 20 años, estadísticamente hablando. Y en 2020, hace 4 años atrás, los hombres, estadísticamente, en un promedio, se casaban a los 30 años y las mujeres a los 28, lo que no permitía que ellos puedan tener varios hijos como antes. Sabemos que el plan de Dios es que hayan familias que se multipliquen, ¿no? Como mandó Dios, como una orden para Adán y Eva, pero vemos que esto cada vez se está volviendo más y más utópico, llamémoslo así, ¿no? Que este plan que Dios tenía para nuestras vidas no se está cumpliendo. ¿Por qué usted cree que está pasando esto y qué podemos hacer para frenarlo? Sin duda alguna la sociedad ha cambiado porque muchas cosas han cambiado. A veces algunos padres adultos, arriba de 50, 60 años, dicen, hoy los padres primerizos o los padres le dan el celular a los hijos. Nosotros no hacíamos esas cosas. Claro, porque no había celular. Claro. Y hoy dicen, hoy miran mucha televisión. Claro, antes no había televisión. Antes no había la oferta que hoy hay. Entonces, la misma sociedad ha cambiado. Ahora, los principios de Dios no cambian, siguen siendo lo mismo. ¿Cuál es la directriz o el consejo? Mientras más me apego al plan original de Dios, más feliz soy. Es así de sencillo. En la alimentación decíamos, mientras más saludable como, llegando a ser vegetariano, físicamente voy a estar mucho mejor. A veces no se puede. Yo viví con mi esposa y familia en Guayarmerín, Ribera Alta, frontera con el Brasil. Y ahí la fruta la tenían que entregar en un joyero, porque costaba un ojo de la cara. O sea,
Una manzana tranquilamente costaba 5 o 6 bolivianos. Casi como $1. Sí, Ujú. $1. La mandarina, recuerdo que vinimos a Santa Cruz y en Santa Cruz estaba 50 centavos la mandarina, lo que allá estaba en 2, 3 bolivianos. Toda la delegación que veníamos de esa zona nos compramos de a 100 mandarinas cada uno porque... ¡Wow! Entonces uno dice, quiero ser vegetariano, pero a veces la sociedad y todas las situaciones que hoy vemos es difícil. Uno puede decir, quiero estar en el plan de Dios con respecto a la familia y los roles y todo lo demás, pero hoy la sociedad también es difícil. Pero en algún momento tengo que sentarme y parar y ver mis prioridades. En algún momento tengo que decir qué es lo mejor. ¿De qué sirve, digamos, progresar rápidamente en el tema económico y que mi familia esté descuidada, que mis hijos estén descuidados? ¿O de qué sirve que muchas veces nosotros podamos hacer sacrificios, pero que ese sacrificio sea tiempo con nuestros hijos, o ese sacrificio sea tiempo de calidad con nuestra pareja? No tiene sentido. Al final podemos tenerlo todo, pero si la familia no está feliz a nuestro lado, no habremos tenido nada. Exactamente, ¿no? Y hablando de esto, un tema joven, incluso ni siquiera tener familia, ¿no? Priorizar tantas cosas en vez de lo que Dios ya ha planeado para ti. Porque, a ver, no habría problema si dijera, me caso a los 30. No hay problema, perfecto. La Biblia sí también nos habla, por ejemplo, del tema de la sexualidad. ¿Va a ser virgen hasta los 30? Probablemente no. Probablemente va a tener 1, 2, 3, 4, 5 parejas sexuales. Y va a traer todo un problema detrás de eso. Y aun cuando se case, va a haber comparaciones con las anteriores parejas. Entonces, no hay problema la edad. Si se quiere casar a los 30, casarse a los 30, no hay problema. El tema es, si es que en los otros temas que tienen que ver con eso, también voy a decir los principios bíblicos. Y ahí es lo complicado, ¿no? Mucho que hablar al respecto, pastor, muchísimas gracias, Samuel también gracias, pero amigos, hoy les quiero hablar sobre una familia del todo especial, la familia de Los Ángeles de Esperanza. Queridos amigos, gracias por cederme este espacio cortito para saludar a un grupo muy especial acá en Nuevo Tiempo, a nuestros Ángeles de Esperanza. Seguramente muchos nos hemos hecho la pregunta de qué es el proyecto Ángeles de Esperanza. Yo quiero responder a esa pregunta en este día. Ángeles de Esperanza es un proyecto que Nuevo Tiempo tiene para que personas contribuyan en el trabajo que vamos realizando. Todo lo que sucede acá en televisión, en radio, en redes sociales, en escuela bíblica, es gracias a nuestros Ángeles de Esperanza. Las guías de estudio que nosotros ofrecemos, seguramente tú ya solicitaste alguna, recomendaste alguna. ¿Qué te pareció todo ese bonito trabajo que escuela bíblica, radio, televisión, redes sociales va realizando? Todo eso es gracias a los Ángeles de Esperanza. ¿Y cómo tú puedes unirte? ¿Cómo tú puedes formar parte de este proyecto, contribuir a que esto crezca, a que más personas alcancen un mensaje de esperanza por medio de todo este trabajo, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org? Ahí tú puedes seleccionar la opción de encontrar la bandera de tu país, ingresar ahí, ver toda la información que tú vas a encontrar acerca de Nuevo Tiempo, del trabajo, de proyectos que se van desarrollando, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org. Continuamos con más de Destaques. La invitación está hecha para que tú te puedas sumar a la familia de Los Ángeles de Esperanza. Hoy estuvimos tocando un tema del todo interesante, el rol de la familia según la Biblia, y sacamos muchas conclusiones, consejos prácticos para nuestros amigos. Exactamente, Priscila. Y quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿En qué estadística estás tú? ¿En la primera? ¿En la segunda? Porque hablábamos ahí en el anterior segmento, amigos, de que hoy en día la gente ya no quiere casarse, ¿no? Y especialmente dejan el matrimonio para los últimos años, después de los 25, 30 años. Hemos visto por qué y cuál sería la recomendación. No voy a ahí dar la respuesta, Priscila, ¿no? Pero realmente es un tema para pensarlo. Así es, así es. Y entender también que todas las familias tienen problemas. Quizás las personas piensan, no quiero formar una familia porque mi familia va a tener problemas, porque vamos a tener discusiones, pero en realidad, amigo, como el pastor ya nos decía, ninguna familia es perfecta. Lo perfecto es la simplicidad. Lo perfecto es que tú estés conectado de la mano de Dios. Y lo bonito de todo esto es que cuando tú estás en esto, cuando tú estás conectado, es que viene la paz, es que viene el amor a pesar de todos los problemas. Pastor, un tema muy bonito el que abordamos hoy. Yo quiero pedirle, ¿cuáles son esas conclusiones a las cuales llegamos? ¿Qué consejos podemos darle a nuestros amigos? Claro que sí. Como decíamos al principio, a veces cuando hablamos de familia, y puede ser que nuestra familia la recordamos, la de padre, madre, hermanos, y no fue perfecta.
uno dice, ¿será que, por qué la mía, la que formaré, va a ser perfecta? O quizás uno puede decir, alguien que ya está casado con hijos, mi familia no es perfecta, mi familia se pelea, se discute, pero bueno, ese es el concepto de familia. Son un grupo de personas imperfectas que se aman a pesar de las imperfecciones. Y Dios dice, el testimonio que estaba comentando acerca de aquello, nos habla acerca en el versículo 19 del capítulo 18 de Génesis, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Hay esperanza para cualquier familia? Sí. Muy rota, no importa. Esas son las especialidades de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregarnos a Él, orar todos los días, leer la Biblia todos los días. Para que cambie mi familia, ¿quién es la primera persona que tiene que cambiar? Soy yo. Si yo no cambio, es imposible que las otras personas cambien. Así que en este momento te invito a que te puedas entregar a Dios y poder ser el testimonio de una familia transformada a través de un corazón humilde que se está dispuesto a obedecerlo en cualquier circunstancia. Yo me quedo con esa frase, pastor, me llamó mucho la atención. Una familia es un grupo de personas imperfectas que se aman a pesar de sus imperfecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación y estaremos atentos. Samuel, igual a ti, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Amigos, aquí terminamos tu programa de Destaques y yo espero que después de haber escuchado este tema, tu corazón haya sido transformado, que tú hayas podido sacar todos estos consejos y ponerlos en práctica, porque Dios tiene grandes planes para la familia. Dios, a pesar de todas estas imperfecciones, quiere hacer una familia perfecta. Y como ya decíamos desde el principio del programa, que tu hogar sea un pedacito de cielo acá en la tierra. Esto es posible si es que Dios está contigo, si es que Dios está en tu familia y si tú permites que Él entre a ti. Así que, querido amigo, la invitación ya está hecha. Acércate más a Dios, ora más, lee más la Biblia y tú vas a ver cómo tu familia, tú, van a cambiar por completo. Amigos, aquí nos despedimos con la promesa de un pronto reencuentro. Gracias por acompañar el programa de Destaques. La invitación es a que tú continúes en sintonía del canal de la esperanza. Aquí nos despedimos. Que Dios te bendiga.